La salud y la vida, y el doctor Rafael Bonilla Cortés. Guardarse en los años como un niño, créanme que es una forma de vivir intensamente. Habíamos advertido en la semana el tema de hoy, hablar, y siempre me pongo en primera persona, hablar sobre el desequilibrio y el equilibrio. Miren qué importante es que nosotros algún momento nos recojamos y vayamos hacia nuestro adentro para sentir y hacer una evaluación de cuánto realmente hemos perdido. Es cierto que el camino que recorre un niño para llegar adulto exige ciertas renuncias, ciertas adaptaciones. Y es indudablemente el paso desde el mundo protector a uno nuevo, indiferente y muchas veces hostil. Desde lo imaginario a lo real, desde el egocentrismo al alocentrismo. Esto quizás casi entre comillas, porque ese niño en el egocentrismo que vive es un egocentrismo puro, que nace frente al desconocimiento del gran hábitat del que va a tener que defenderse. A diferencia del alocentrismo, que es ese convivir en sociedad y que creo yo muchas veces es la forma real de aprender a defenderse. La vida del hombre es como un trayecto que consta de tramos sucesivos, lo que yo llamo temporalidades. El hombre no puede vivir 60 años de la misma manera. El hombre cumple temporalidades, cumple estados en donde termina algo, comienza algo y termina algo. Desde el nacimiento hasta la edad adulta se van sucediendo más o menos en forma sincrónica fases fisiológicas, intelectuales, afectivas, sociales, en donde comienza él a desarrollarse. Como en todo camino, amigos, amigas, hay quienes se quedan en uno de los cruces entre una temporalidad que ya ha dejado de ser y el comienzo de la otra. En lugar de avanzar, muchos se quedan fijos en un estadio de desarrollo sin seguir adelante, o recorren un trayecto completo en lo que respecta a ciertas funciones, quedando retrasados respecto a otras. De aquí se puede seguir estados de desequilibrio por falta global de adaptación a las exigencias de la realidad, o de desequilibrio intrínseco de adentro, con disociación en el desarrollo. En el caso, por ejemplo, de ciertos intelectuales, podría decir, hipertrofiados en el dominio del conocimiento, habría que preguntarnos cuán ignorantes, en cambio, son en el manejo de la vida en el hombre o en la vida práctica. Miren cómo, en el caso de un mundo cerrado y protector, como el que aparentemente le damos al niño, el de la familia, a otro abierto, igual entre comillas, y de apariencia hostil, cómo el niño puede quedarse fijado, o ese hombre puede quedarse fijado en una timidez infantil con riesgo de claustración y soledad. He podido encontrarme con personas que se quedaron buscando esa protección ya teniendo 45 o 50 años. Y han vivido enclaustrados y han vivido no en la soledad, sino han vivido estando solos. Indudablemente en circunstancias así no hay más remedio que franquear el muro, lo que implica y requiere audacia, seguridad y dominio de las emociones. Mire que otra de las obligaciones que tiene aparentemente, y nunca las dejamos que ejerza el niño candidato a hombre, consiste en hacerse autónomo, dejando ese grado de dependencia económica y comenzar a pensar en ganarse la vida. Muchos de los padres cometemos ese error de que por el amor al hijo no le enseñamos al confrontarse él a los problemas. Cuando el joven, el niño, el infante tiene problemas,
A veces los padres sacamos la cara por él. Lo hacemos por amor, se supone, pero creo que lo hacemos mal. Porque lo que estamos haciendo es no permitiendo que ese niño conozca que en lo que atañe a su vida va a encontrarse con problemas que atañen a su vida y que necesita aprender a confrontarlos. Y que la satisfacción y el no desequilibrio comenzará en cuanto él aprenda a sonreír después del sufrimiento. Miren cómo hay que dejar también la dependencia moral, abandonando poco a poco el tribuno paterno y los diversos tabús adquiridos en el medio ambiente. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un juicio más personal de las cosas basados en experiencia y basados en la reflexión? Vale preguntarnos, ¿nosotros estamos llevando a nuestros hijos a que sean personas reflexivas? Hay que dejar por fin la escuela, miren, donde se aprende de los libros, donde se discute un poco ahí casi que en el vacío, donde solo se recibe y se recita. Yo nunca estaré de acuerdo con las evaluaciones que en los colegios lo ejercen durante una semana, el periodo de exámenes, en donde está probado que la gran mayoría de niños se jalan las pruebas por la inseguridad en la que no han podido ser desarrollados, en la que no han podido ellos ejercer un aprendizaje y solamente se los obliga a ser evaluados en estados de tensión la mayoría de las veces. ¿Cómo una persona en estados así puede entrar a una vida profesional donde debe trabajar en estados muchas veces de competencia y cada vez mayor competitividad, donde se va a tropezar con obligaciones concretas, donde hay que dar de sí, donde hay que actuar y donde hay que intercambiar capacidades? Miren, muchas veces se ha dicho, y hay teorías de eso y no estamos para ello hoy, que el paso de lo imaginario a lo real, que es como se lo dice a la infancia respecto de la edad adulta. Siempre he dicho que esta palabra adulto es una palabra creada por algún psicólogo que no tuvo mamá. La infancia se supone que es la edad del hedonismo, sus actividades de placer, de juegos con juguetes que permiten aparentar, para mí, de creaciones quiméricas en las que el mundo se afronta con la imaginación, no con lo concreto. Y el niño lógicamente debe vivir su etapa, su infancia gloriosa de sonrisas transparentes, lúcidas. Pero este chance que le damos al niño de vivir con eso solo sirve para luego confrontarle con una edad adulta poco transparente también. Miren cómo en circunstancias así el niño, que es fundamentalmente egocentrismo, pero un egocentrismo es donde está él y su mundo hermoso que le rodea, en donde él, en esa disposición de encanto, puede aprender lo otro sin necesidad de romper sus sueños, que es la forma más grave como el hombre en su edad adulto golpea al mundo, porque a él le rompieron igualmente sus sueños. Para mí el niño es el futuro constructor de tiempo, es el hacedor del futuro de otros niños. Miren, la condición fundamental de esta evolución es la aceptación, en realidad, para mí, de todas las exigencias que presentan las nuevas situaciones y los diversos cambios de edad, sin nostalgias estériles del pasado, que se da en muchas personas que no acaban de confrontarse con el hoy, porque al parecer le dieron viviendo bonito en el ayer. Miren qué importante es no agarrarse de estas situaciones nostálgicas estériles,
sin agarrarse con testarudez a estadios anteriores, sin perezosa añoranza por una especie de vuelta a ese estadio inútero en que a muchos políticos les encanta vivir. Ya no es el útero de la madre, es el útero del partido. Si no lo hacemos en esta franca y sana disposición de ir hacia el cambio de temporalidades, siempre va a haber agresividad en lugar de sana combatividad, intolerancia en vez de comprensión, discusiones bizantinas en vez de búsqueda de la verdad, inconsecuencia y conducta inestable y muchas veces caprichosa en lugar de aquella estabilidad sin la que no es posible emprender nada que valga la pena. Miren, amigos, cómo nosotros podemos llegar a situaciones que nos permitan no vivir. Ahora vamos a ver cómo es, en qué forma realmente se da y cómo podemos identificar estos estados de desequilibrio. ¿Se han dado cuenta, amigos, amigas, que cuando nosotros hablamos con Dios, nos dicen que estamos orando, pero cuando Dios habla con nosotros nos dicen que estamos esquizofrénicos? Miren que a veces realmente no entiendo. Miren, cuando hablamos, ¿cuál es el síndrome de este estado de desequilibrio? Indudablemente tenemos que comenzar diciendo que una razón de un síndrome general de desequilibrio comienza, por ejemplo, con una inestabilidad del humor, que es uno de los síntomas más notables. Es consecuencia de la variación de un tono del sistema nervioso. Se traduce por un estado de oscilaciones casi continuas entre la exaltación eufórica y la depresión morosa, el optimismo y el pesimismo, el exceso de confianza en sí y la inquietud y la inseguridad de que no. Miren cómo a veces nos encontramos con personajes públicos que viven estas circunstancias y que son un ejemplo vivo de cómo esa persona, que a veces puede estar dirigiendo los destinos de una élite, de un país, de una sociedad, a través de estas manifestaciones violentas de desorden de su humor, puede estarnos manifestando que es una persona no apta justamente para dirigirnos. Miren cómo la hiperemotividad, que es un elemento fundamental, también nos habla de un desorden, de desequilibrio. Si las emociones son intensas y desmedidas, estas pueden resultar de una variabilidad excesiva, de un estado hiperemotivo, que se manifiestan más en lo de afuera, en lo superficial, que en lo de adentro realmente. Esas son las personas que buscan tapar su adentro, ejerciendo afuera lo que no son y frente a personas que no conocen.